Bona tarda, benvinguts a la presentació del llibre Plaza Sitiada de Carmen Plaza. Soy José Membride y voy a ser muy conciso porque para hablar del libro de Carmen tenemos dos grandísimas personalidades, Joaquín Marco y Valentín Gómez. Entonces yo me voy a limitar, pues como siempre, a dar las gracias en primer lugar al equipo Cadena, que está por aquí tomando imágenes, al Corte Inglés, David, siempre tan generosos, poniendo el local a disposición de la poesía, que no es una cosa habitual. Quería dar las gracias a Carmen. Me parece que es el tercer libro que deja ya en nuestras manos. Quería hacer valorar sobre todo que una poesía es una poeta en estado puro, una poeta tremendamente arrolladora, y que significa para nosotros una responsabilidad, pues asumir este cauce de creatividad. Quería decir, bueno, esta mañana cuando miraba la presentación y empezaba a leer el prólogo, que nunca había leído desde el momento en que lo escribí, y tenía miedo porque después de una sesión de lectura poética de la poesía de Carmen Plaza, el efecto narcotizante, uno puede decir muchísimas cosas, puesto que es una poesía un poco mágica, una poesía que está en unos niveles de inspiración no al alcance de cualquiera. Yo lo llamo como un cantar épico lírico, porque es una poesía cuyo sujeto lírico no es una persona, sino que en realidad los protagonistas somos todos, y parece que los que escribimos también. Es una obra lírica pero colectiva, que narra no la vida de la autora, sino la vida de todos los lectores. Eso que nos une, una transición que hemos vivido y que la enfoca desde unos ámbitos que hace que todos nos sintamos como los protagonistas de ese mundo onírico tan fabuloso, ¿no? Pero quiero terminar pues agradeciendo a Valentín Gómez y a Joaquín Marco, que son dos eminentes personalidades, estudiosos, críticos, poetas, que hagan para la editorial. Es un honor tenerlo aquí con nosotros y quiero agradecérselo. Quiero terminar agradeciéndole a todos ustedes por su tiempo, por su generosidad y por haber venido aquí a compartir este momento mágico que siempre supone la poesía, sobre todo una poesía tan inspirada como esta Plaza Sitiada, en la que está hablando en realidad de la historia, pero está hablando también del presente y está hablando de cómo configuramos el futuro. Muchísimas gracias y ya les dejo con Joaquín Marco. Es amenazante. Sí, un poco, porque no lo podemos. Yo lo puedes llevar por atrás. Bien, en primer lugar también quiero
agradecer en primer lugar a Carmen Plaza por su libro, por su magnífico libro, y en segundo lugar a su editor, José Membrive, que ha escrito un brevísimo prólogo, pero lleno de sugerencias. Ustedes habrán advertido que Plaza Sitiada es un juego de palabras con el apellido de Carmen, y es también una plaza que está sitiada y a la vez es liberada, como dice Membrive. Se convierte pues el libro en un acto de liberación. Buena parte del mismo constituye un recorrido por el pasado planteado por determinados hechos históricos y sociales que la aproximan a todos nosotros. Dentro de la ya nutrida producción de su autora, es a la vez un libro distinto y peculiar y una reflexión vital multitemática. Es decir, los temas de los libros anteriores se reincorporan aquí, convirtiéndose en una unidad y haciendo de la obra de Carmen una cosmovisión particular. Son divididas en dos partes. La primera parte consta de 35 poemas, la segunda de 40, y que le permiten transmitirnos desde una afirmación vital, no exenta de algunas melancolías. Este vitalismo es también otra de las características de Carmen. A pesar de que en muchas ocasiones describe situaciones dramáticas, nunca se deja llevar por la desesperación, por la tragedia, sino que busca siempre el punto de vista optimista, en lugar que a veces se convierte en una ironía, en un juego en el que nos hace participar en el poema. Podríamos advertir que el mundo vivido, que es el tiempo histórico, es plasmado en poemas de excelente factura. Es decir, la poesía de Carmen está montada siempre sobre unas determinadas estructuras que culminan por lo general en versos finales, pareado dos versos o a veces uno solo, que viene a ser el compendio del poema. Digamos, el poema se va transformando, se va acercando hacia un final que consiste en un estallido. En este sentido, podríamos decir que respeta un poco las reglas de la poesía clásica, especialmente, por ejemplo, en el soneto, donde del último terceto, por lo general, acostumbran a tener esta raigambre, este poderoso acicate que es la reducción del poema a unos pocos versos. La cita elegida la elegida es la de Walt Whitman, que abre el libro, sirve para encabezar un libro que refleja con claridad el propósito del poeta, me refiero del poeta norteamericano, aunque se aleje mucho de los versículos y de sus fórmulas. Carmen Plaza habla siempre, en ocasiones, con sarcasmo, como en Sexo Frágil, desde su condición femenina, que subyace como constante en toda su obra. A menudo, sin embargo, como en Parir con dolor, cobra un sentido más dramático
o denunciatorio, como en sus labores, cuando afirma: descubrieron su voz y la proclaman. Evidentemente esta es una poesía inscrita en los parámetros de la poesía femenina y de una gran modernidad, vista desde la perspectiva de los años en los que transcurre el conjunto de la obra, que es una obra elaborada durante bastante tiempo, me parece. La primera parte ocupa desde el año 1939, el fin de la Guerra Civil, a 1975, la muerte de Franco. Y la segunda desde 1976, podríamos decir también 75, a 2013. Pero esta es una delimitación histórica y hay un poema que me parece clave de esta transición, que es Fin de una era, porque la pesada losa del franquismo abrió para todos nosotros una esperanza colectiva. Se produce pues una liberación, como ya decíamos, que llega desde la memoria. Su paisaje es también la memoria ajena, no solo la propia. Bucear en lo colectivo es adentrarse en la palabra misma, problematizada, convertida pues en un agente modulador del poema, y en los silencios que se entreveran, silencios que adivinamos porque no están reflejados en el texto, pero que hacen pensar en estos años, primero oscuros y luego con cierta esperanza, y nuevamente los años cotidianos. Las imágenes son también más, sin prescindir de la riqueza de sus libros anteriores, son el resultado de un verso que parece definirlo: no queda juego en las viejas cuadrículas, buenos y malos rompen el tablero, escribe Carmen en Rojos y Azules. O en Prohibiciones, el extraperlo a gran escala se acomoda en los palcos. Es decir, nos lleva al pasado desde el recuerdo y desde una historia que, digamos, se observa de una manera muy crítica. 4 poemas resumen la Semana Santa del pasado: Pasión, Estigma, Cadalso y posiblemente también Clamor. Constituyen un paréntesis dentro de lo que es la formulación de esta primera parte más histórica, aunque Plaza Sitiada debe considerarse como un libro lineal con un espléndido primer poema que ofrece ya la principal preocupación de la autora: cómo describir desde hoy o reconocer la voz del pasado cuando ya no somos los que fuimos. Una vez más, el tiempo, que es un tema fundamental en el conjunto de su obra, recorre unos poemas que buscan también la solidaridad. Estamos lejos, sin embargo, de una llamada poesía social. El lirismo lo cubre de una manera sutil, desde la doctrina que se da en la escuela a las esperanzas de nuevo siglo, que constituye, digamos, el límite histórico de la segunda parte. En Artes y Oficios
se describe la Barcelona comercial de antaño. Es descrita desde un femenino plural. Recordamos también los viajes en blanco y negro, los trenes del pasado, los de nuestra infancia. Son vivencias comunes, recuerdos compartidos. La segunda parte de la obra se abre con una partida de nacimiento en la que se busca la desnudez, aunque se vaya mucho más allá. Escribe: también la nada se puede disfrazar de caballo de Troya. Y Carmen Plaza no es partidaria de la nada, como podremos observar. Y no estamos indemnes, tampoco nosotros, a las acechanzas de la desesperación. La lluvia de letras nos lleva hasta un siglo de siglas de Dámaso Alonso, aunque el poema de Carmen va más allá porque muestra el tiempo no vivido, mientras que el de Dámaso es un presente reflejado en siglos. Su condición femenina la lleva a la exaltación de luchadoras amazonas que zurcen los pedazos de historia. Ruidos de espadas precede al poema titulado 23F, que como Nueva York 11 de septiembre del 2001 se sirve, en este caso, de unos conocidos versos de Federico García Lorca. No eran las 5 de la tarde en un solo reloj. Es la antítesis del verso lorquiano. Y en esta segunda parte se acentúan los temas más habituales, vistos ahora desde otras perspectivas, desde el nacimiento del euro, que ya es difícil escribir sobre temas parecidos, a la crisis que estamos soportando, fechado en el año de gracia de 2013. Supervisores, desempleo, desengaño, etc., son casos de nuestra memoria colectiva de un ayer que se convierte en presente, que es prácticamente lo que estamos viviendo hoy mismo. Un tiempo inclemente que llega hasta Santos Padres con un guiño de humor. Oveja Negra poetiza nada menos que la prima de riesgo. Y nada tan complejo, sin embargo tan feliz, que Carmen Plaza lo resuelve con la humanización de la prima. Solo se sabe que es muy alta y que sigue creciendo cada día. A los crímenes de género le siguen desahucios y fuga de cerebros, temas que advertimos todos los días en los medios de comunicación y que son tratados aquí críticamente y también con un tono lírico que responde a nuestra realidad colectiva. Esta es tal vez la zona más renovadora, más diferente de sus poemarios anteriores. Demuestra con ello una vocación de comunicación con los grandes problemas colectivos, lejos de cualquier utopía. Poesía, pues, que crece con la realidad, con lo cotidiano, con las preocupaciones ciudadanas. Le va ya nuestra historia, la actualidad viva. Vendría a cuento la frase orteguiana: yo soy yo y mi circunstancia. Pero a diferencia de una fría observación de la realidad, siguiendo el verso de Whitman, cada átomo que me pertenece te pertenece también a ti. Se trata, pues, de un acto de solidaridad. Y en Plaza Sitiada tenemos un repertorio
muy variado, repertorio temático muy amplio, que nos llevaría a una consideración que escapa al tiempo que nos hemos determinado, pero que permite advertir a una poeta con distintas voces, unas más líricas y otras más atentas a lo próximo, siempre con una vivacidad y con una esperanza que nunca se desvanece. Muchas gracias. Valentín Gómez. Nada, me toca. Muchas gracias. Buenas tardes. Valentín Gómez y Olive. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Carmen, también al editor, al profesor Marco y a todos ustedes por estar aquí. Es la primera vez que presento una obra de Carmen Plaza y constituye una bella ocasión para hablar de este nuevo libro que nos congrega. Plaza, sitiada entre dos siglos. Por un lado, Plaza, ella, y también su obra poética y casi la anáfora, porque si cambiamos Plaza sitiada, Plaza Carmen a la anglosajona sería esta anáfora, por lo tanto que he hablado, y esto ya sorprende un poco. Lo que también me permite poder hablar por primera vez de su obra es comentar que en su he puesto anteriorísimo libro, porque hay muchos, Lo que el aire oculta de Huelga y Fierro, ya se perfilaba lo que para mí constituye una de sus constantes creativas, constatación que me ha estimulado a ir siguiendo su obra silenciosamente y con gran interés, o sea, la elaboración, que es la primera idea de las tres que voy a lanzar sobre su obra, que también coincide muchísimo con lo que ha dicho el profesor, pero como no lo habíamos preparado conjuntamente, son estas coincidencias. ¿Qué es lo siguiente? Ella va elaborando, creo, una original y agazapada cosmogonía, esta cosmovisión, una visión del mundo, lírica, épica, como dramática. Y en el aire, en lo que el aire oculta, ya se yerguen como torres vigías 5 sinécdoques, la parte por el todo, que son el alba, la mañana, la tarde, crepúsculo, noche, que cobijan y custodian todo su recorrido cosmogónico. Entonces, para decir algo de Plaza sitiada, antes de pasar a las tres ideas, cosmogonía, en Plaza sitiada, ya lo ha dicho el profesor, desde el epígrafe que encabeza el poemario se intuye la exhortación que nos hace la poeta. El individuo debe saber compartir sus pensamientos, que una sutil complicidad con el lector, tienen que meterse. Por ello he escogido los versos del Song of Myself, del libro de Whitman, que por cierto hay una versión en catalán buenísima de este poeta, el Jaume Pons Alorda, que es de la CEC también, y bueno, pues la CEC también aparece, es buenísima en catalán. Y ella dice, ¿qué dice él? Me celebro a mí mismo y canto a mí mismo, y podríamos, mí misma, canto a mí misma, y cuanto asumo tú lo asumirás, porque cada átomo que me pertenece, te pertenece también a ti. No les voy a fatigar diciendo lo que ha dicho Marco, que es un viaje diacrónico del 36 al 75, al total 35 y 40 poemas. Había que decirlo, porque es la descripción. Pero tampoco que la voz poética, según dice el editor, épico-lírica, yo digo que es ligeramente sapiencial, me atrevo a decir, corresponde a los distintos puntos de vista que le ofrece al lector esta perspicaz observadora de este castillo sitiado, que tal vez haya aumentado de tamaño en toda tu obra y se ha convertido en esta ocasión en la piel de toro. Y ahora voy a decir las otras dos cosas, que es la siguiente. Si tenemos una cosmogonía, yo lo que he visto leyendo siempre toda su obra, es que toda su obra, cualquier obra, representa una parte de esta visión tú que tienes del mundo. Por lo tanto, porque tú no escribes poemas o versos, sino que escribes libros de poesía, que es distinto, que forman parte de un conjunto. O sea, ella no hace una obra aislada, Gaudí, aunque sea la Sagrada Familia, sino que intenta hacer una urbanización poniendo todo. Es decir, que es lo que esto en Italia te enseñan desde siempre, y es la gran oratoria y la tradición, una obra de conjunto, una visión de conjunto, mejor o peor, con mayor o menor éxito, pero tener lo que llaman ahora un proyecto. Y claro, esto tú lo haces, y en este sentido toda tu obra siempre tiene referencia al todo. Por lo tanto,
cosmogonía de sinecdóquica. Bueno, y entonces he pensado, pero esto falla algo, porque siempre el ternario es fundamental. ¿Qué puede ser muy interesante? Pues lo que él ha dicho también, que me ha ayudado mucho, el estallido. Lorca tiene una conferencia extraordinaria, que es la teoría del juego del duende, que es del 31 de Argentina. Es fabulosa, es de lo mejor del siglo XX, son 8 páginas y no casi ningún, pero bueno, son cosas que pasan. Y él lo que dice en esta conferencia, teorizando, dice, atención, Alemania, la inspiración, la musa. Italia, la revelación, el ángel. España, las habitaciones de la sangre, el duende. Esta de repente, la bailadora, el flamenco, el otro, el violinista, el concertista, de repente tal. Y curiosamente, como uno va recogiendo cosas de hace pocos días de la Semana de Poesía, hay una cosa del hermano Viols que decía: guardem ben closa dintre la invulnerada pell una sang vertical. Las habitaciones negras de la sang vertical, todo de la misma época, en esta sangre que bulle, donde se concentra. Entonces, por esto me atrevo a decir que la obra de Carmen Plaza tiene a veces fragmentos enduendados, con lo cual tú serías una poeta que se dedica a crear una cosmogonía sinecdótica enduendada, lo cual no está nada mal. No tengo que aprender. Bueno, hay que estudiar el texto. Y entonces, terminando esto, y luego paso a lo que he pensado, que es brevísimo, que era, tienes muchos libros, entonces, hombre, hacer una obra completa sería fabuloso, pero puede pasar o tal vez no, porque a lo mejor el editor no se atreve. Y entonces lo que he visto es que también sería muy interesante que tú misma pensases en construir tu cosmogonía, en vez de mi antología, mi cosmogonía, de varios libros, coger lo que tú crees que representa más este paso de tu visión, y entonces esto ya es un tomo que el editor casi seguro que te va a hacer. Mira, está diciendo que Perdón, sí. como veis, el profesor ya está dándome trabajo. No, yo no soy profesor de nada. Pero bueno, esto es lo que... Porque claro, muchos libros, pero en cambio poder concentrar en uno hecho por ella, con un prólogo de otros estudiosos, de quien sea. Esta era la hipótesis. Y ahora paso ya a terminar. Digo, esto es lo que no tenía que decir, pero ya lo he dicho. En cambio, lo que me gustaría es hacerles partícipes a todos ustedes de un experimento un poco poético, que es responder a la creación poética de Plaza con una evocación diacrónica a plazos. Es decir, me gustaría, que es lo que he hecho, he tomado los títulos de todos los poemas, los he leído bastantes veces y he escogido, no automáticamente, pero sí pensando en el conjunto de todo lo que dices, pues los 75, algunos versos. Como es imposible leerlos todos, pero ya he hecho el trabajo, pues por si algún día se publica, o puede ser, es una hipótesis. Fíjense, entonces, digo, a medida que voy leyendo esto, su lectura tal vez puede evocar en nosotros, los oyentes, el sentido del discurso poético que nos ofrece esta poeta bien emplazada, a lo largo de los caminos de la memoria histórica. Por el deambular de este discurso, aprobación de las altas esferas, resuena en esta obra encastillada, o sea, es una obra en este sentido muy bien construida, la precisión semántica, lo descarnado de algunas imágenes, lo hiriente de algunos contenidos, muy hirientes, pero como quien no dice nada. Y esto, creo que todo esto va perfilando esta sutil cosmogonía que tú, consciente o inconscientemente, has ido con esta necesidad volcánica de ir publicando, pero es ir creando, ir rellenando. Voy a la lectura, ojalá les despierte las ganas de leer el libro, o sea que, y entonces voy a leer solo, como ya sabía que es imposible, pero voy a leer unos cuantos porque es interesante. Crónica, con este viejo lápiz que muere letra a letra. Doctrina, lección que entra con sangre en este curso de la historia. Racionamiento, claro, todo lo que ha ido viviendo. Se anuncia con ruido de tambores como en la procesión. Es interesante ver cómo los otros ven el receptor, tu visión. Tralla, los maestros han sido depurados. Cadalso, sábado de dolor, dicen, se llama. El sacrificio se enmascara con el vino y el pan, racionados como todos los días. Viajes en blanco y negro. En todos los vagones la advertencia. Se obliga a ceder el asiento a caballeros mutilados. Suena, ¿no?
a unos cuantos sí que nos suelta. Banderas, la patria era la madre, que no todos los niños podían abrazar. Para algunos murió antes de que nacieran. Cantos rodados, algunos que el profesor Marco ha mencionado. Fin de una era. Una rendija basta para que pueda respirar un pueblo entero, lo que queda de un pueblo. La segunda parte, partida, tal, el 23F, ruido de espadas. Violencia. En las mesas camilla a la hora de cenar, cada vez hay más platos vacíos. El AIDS, vacilo trashumante, busca una criatura que pueda poseer a cualquier precio. Las desventuras, el mar entero, cabe en una patera. Claro. ¿Qué es esto? Desempleo. Llegamos aquí, año de gracia 2013, el camino es tan largo que hemos ido olvidando a 6 millones de personas, por las que sean, que esto se puede ir cambiando. Desengaño. Es preciso escarbar en las cenizas para hallar la raíz del desencanto. Y esta es buenísima y además la acabo de vivir en Roma porque uno estaba enfermo pero el otro es muy amigo, dijo que el católico, súper católico que tengo. Santos padres, llueve tanta inmundicia que hacen falta 2 papas para pedir explicaciones al buen Dios. Y la última, recuerdos colectivos. ¿Quién dijo que nos pertenecían? Muchísimas gracias y felicidades a Carmen por esto. Estoy absolutamente nubilada, realmente, aparte del trabajo que recibo, pues, en primer lugar, dejadme ordenar un poco las ideas porque me las habéis trastocado, ha sido esta especie de explosión. Tú que hablabas de vitalidades, este hombre es incontenible. Bueno, dentro de... Este es un profesor también de los que deja huella. Bueno, gracias a todos los presentes, a José Membrive y a su editorial Carena, a todos los partícipes de Carena, y así realmente es el 3er libro. Pero hay que decir que Carena ha conseguido crear una editorial con personalidad e interés por los problemas actuales. Hay ya un grupo de autores cada vez mayor que estamos, yo creo, que todos preocupados por todos estos problemas y lo que es más importante, por las posibles soluciones. Gracias a Joaquín Marco, maestro de poetas, poeta, crítico, catedrático, muchas cosas, pero sobre todo, para mí, el responsable de que yo esté aquí, porque fue la primera persona que me impulsó a editar, él y su esposa Cloti, también poeta y muchas cosas, profesora, que me impulsaron realmente a que, bueno, editar era posible y que tampoco era tan grave si no valía tanto la pena, pero yo me fié de ellos y gracias, Joaquín. Y gracias por continuar, por no haberte cansado todavía. También me presentaste el libro de cuentos. Gracias. Y gracias a Jesús Ferrer, que también está aquí, porque en esa primera presentación del primer poemario la tengo muy presente. Y de esta primera presentación han surgido no sé cuántos, 15 libros o más. También a Valentí Gómez y Olivé, que bueno, entre libro y libro de Valentí, entre viaje y viaje, ha sido capaz de encontrar este momento para estar aquí con todos nosotros. Y yo sé lo muy difícil que es que Valentí encuentre este momento para estar hoy aquí con nosotros. O sea, y para leer el libro con esta paciencia, con esta minuciosidad. En fin, muchas gracias. Y a todos vosotros, amigos queridos, por estar aquí, compartiendo esta magia de la poesía. Este poemario es cierto que se aparta algo de la línea, voy a ser breve, se aparta algo de la línea habitual, pero intenta, no sé si lo consigue, pero intenta ser un estudio, una crónica de esta historia compartida. Existe realmente esta tradición en poesía de escribir una crónica del momento y del país, como puede ser como Earl Whiteman en Estados Unidos, como puede ser en unos recientes poemas que yo estaba leyendo, bueno, antiguos poemas que estaba leyendo recientemente de una autora rusa que me impresiona siempre, que es Anna Akhmatova, y su Requiem, los poemas que escribió por los años 30, también dando testimonio de su época, de su tiempo y del sufrimiento de tantos artistas de esa época.
En nuestro caso fue quizá, yo creo, Jaime Gil de Viedma quien unía historia y poesía, y decía concretamente: un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia de su autor, pero elevada a un nivel de significación en que la vida de uno es ya la vida de todos los hombres. Un poco lo que habéis dicho. Y María Zambrano, a quien acudo con cierta asiduidad, porque realmente siempre me gusta leerla, porque crea siempre este nexo entre filosofía y poesía, que me parece que es importante para las dos ramas. Y ya en el año 1939, que es cuando se inicia esta crónica, María Zambrano decía que la poesía es siempre retorno, y que este retorno nos dice que la realidad para el poeta es inagotable. De este intento de indagar en la memoria, sobre todo en la memoria colectiva, nace este poemario, ciertamente. Tiempo es verdad, Joaquín, que está en toda mi obra, que siempre me ha preocupado el tema. E incluso escribí un libro que trata exclusivamente sobre el tiempo. Intentaba yo convencerme de que el tiempo no existía, pero no sé, al final no tuve las ideas demasiado claras al final. Es la invención sucesiva, me pareció una invención y me sigue pareciendo una invención, para no acabar de volvernos locos, pero creo que esto es un pretexto que me hago para seguir escribiendo. Pero es cierto que está en mi poesía, y si me perdonan la autocita, en un soneto que se llama precisamente Memoria, porque tiempo y memoria van tan unidos, en el último terceto de este soneto, que se llama Memoria, digo: el tiempo hunde sus garras en la historia, mas sin nosotros nunca será nada. Aunque le pese, somos su memoria. Y a propósito de esta cosmogonía de la que hablaba Valentín, Borges tiene un poema que se llama precisamente Cosmogonía, curiosamente, y identifica él ahí, creo, el descubrir algo nuevo con el recordar algo olvidado. Lo del olvido y la memoria va siempre muy de la mano. El mismo Borges dijo: somos el tiempo y también somos la memoria. Y dejadme también que os lea el último terceto de este poema de Borges, que dice: la memoria no acuña su moneda, y sin embargo hay algo que se queda, y sin embargo hay algo que se queja. Pues bien, el poemario Plaza Sitiada, ya no lo repito, es esta crónica de estos 75 años, y curiosamente son 75 poemas. Tengo que decir que no es en absoluto intencionado que fueran 75 poemas. Surgió, como todo surge en la poesía, de una forma muy natural. Yo creo que los números hablan, y también creo que los números tienen mucho en común con la poesía, o la poesía con los números, en todo caso. Tiene estas dos partes que hemos comentado, pero sí me gustaría decir solo una pequeña salvedad, que en la primera parte sí que tiene un tono más histórico, más de poesía de la experiencia de alguna forma, pero hay en estas dos partes un intento de desdoblamiento. Este desdoblamiento que comentabas, el desdoblamiento del que ya hablaba Cernuda, entre el escritor y el lector, que a veces es la misma persona, muchas veces. Y entonces en esta primera parte sí que el sujeto, digámoslo así, es más víctima de las circunstancias, es víctima de una época que le ha tocado vivir y que le está constriñendo por todas partes. A mí me recordaba, ya que hablamos de poesía, de una metáfora como si fueran los pies de estas chinitas que en la tradición las vendaban, les cubrían de materias rígidas para que no se desarrollaran. Pues un poco esta es la idea de la forma de vivir de esa época, con una serie de unas circunstancias oscuras que impedían el desarrollo de las personas, de las personalidades. Pero ahí el sujeto es víctima. Viene la segunda parte, en que a mí me parece, por lo menos, o yo cuando lo escribía lo sentía así, que el sujeto ya no solo era víctima y verdugo. Porque estábamos, de alguna forma, para lo bueno y para lo malo, de alguna forma estábamos construyendo y aprovechándonos de unas circunstancias que habíamos intentado construir muy laboriosas y muy positivas,
pero a su vez estábamos construyendo circunstancias de las que hemos comentado tantas veces con el editor y con el grupo este de poetas preocupados, que hemos llegado a una cierta deshumanización, a una cierta materialización, bueno, que voy a contar, a una serie de temas que no es que yo tenga esta especie de interés en este sentido crítico de la poesía, sino que surge de una forma muy natural, precisamente porque me estoy sintiendo también responsable, pero también con este intento de voz plural. Es un poco el resumen de todo esto que habéis dicho. Es cierto que el poemario tiene muchas limitaciones. Tiene limitaciones de extensión, porque es imposible escribir todo esto en un poemario. Y por otro lado, tiene también las limitaciones propias del olvido, del tiempo transcurrido, de las circunstancias de cada cual. Recordemos lo que decía Gil de Viedma: el arte es hijo de las limitaciones. Y bueno, ya para abreviar, ¿puedo leer algunos poemas? ¿Te parece? Bueno, yo leería, si acaso, lo más interesante es lo que han dicho mis dos queridos profesores, pero para leer algún poema entero, porque tengo que corresponder a esta presencia tan agradable y realmente la agradezco tanto. El primer poema, puesto que has dicho que te gustaba, Crónica. Escribo este poema como si fuera ayer, y no me reconozco en esta voz futura que todo ha conocido y todo ha transitado, en esta herida antigua que desborda la piel. Escribo desde el sueño de realidad eterna que vislumbra 1000 rutas y todas a lo lejos, con este viejo lápiz que muere letra a letra en este papel blanco que robó de los árboles. ¿Qué ley del universo devolverá al presente el tiempo que se pierde entre uno y otro extremo? Quiero aprovechar con esta lectura para dar las gracias a un querido poeta estudioso, un sabio de la lengua, un maravilloso escritor del catalán que tradujo el breviario para el Aguacero, que será publicado pronto en catalán, y que tuvo la amabilidad de mandarme, Josep Antón Vidal, gracias, que tuviste la amabilidad de mandarme por mail algunos poemas ya traducidos al catalán. Muchas gracias. Tengo que decir que cuando he leído este poema traducido por ti, me gusta más que el mío. Lo siento, me ha dado muchísima rabia. El siguiente poema es Desvelos y dice: mensajes embozados. Se inventó la palabra con alas, sin rastro de saliva, voz tallada en las profundidades de la gruta, voz animal de sones guturales, fuera de la sintaxis del espacio, significado puro, con ansia de mirar a los ojos. ¿A qué ojos? Cirro enmarcado por columnas de niebla, capa y espada para la intriga y la aventura. La palabra regresa a su memoria. Si os parece, página 38. Sí, es significativo y es muy breve. Banderas. Ah, ya lo has dicho tú. Y pues nada, fuera. Para terminar, quizá desempleo, como ejemplo de esta última etapa. A ver, sobre el paro, sobre esta lacra que sufrimos, desempleo. Llegamos hasta aquí, año de gracia 2013. El camino es tan largo que hemos ido olvidando a 6 millones de personas que querían seguirnos con sus picos, sus palas, sus cuadernos, sus lápices, máquinas y utensilios que podían fabricar el futuro, semillas, azadones, tarimas y pizarras, mercancías de comprar y vender. Son meras estadísticas, pasatiempos para los días soleados. Era esto contar. Los sembrados se ciegan, no respiran. También la tierra necesita recibir bocanadas de aire fresco. Los gérmenes dormitan sobre baldosas bien pulimentadas. Se ha abierto el socavón. No hay nada más profundo que una boca que pide con voz queda. No se oye su voz, se ha disipado. Polvarela que turba el camposanto. Muchas gracias. Gracias.
Ah, pues sí, lo queréis. Es que me dicen una cosa que no sé. A ver, que hay una amiga que ha... Bueno, una cantautora que ha venido... ¡Ah, qué bien! Que ha musicado un poema. ¡Qué ilusión! Gracias. No había avisado, yo no lo sabía. Gracias, qué maravilla. No tenía ni idea. Sorpresa. Bueno, buenas tardes a todos. Primero... Preséntate tú misma, por favor. Sí. Me llamo Mercedes, soy desde hace muchos años amiga de José Membrive. Nos conocimos hace más de 20 años en un instituto en Hospitalet de Llobregat. Hemos seguido entablando, por supuesto, la amistad que perdura después de más de 20 años. Él tiene el gran don de improvisar. Es una facultad que yo además me gusta expresar. A principios de semana, de forma muy sutil, me envía un correo electrónico y me comenta: oye, a ver qué te parece esto, te sugiere alguna cosa, alguna improvisación, lo dejo a tu criterio. Tanto es así que 2 días después realmente surgió la chispa que necesitaba. A mí me ha parecido, no lo he podido leer entero, pero me ha parecido de un gusto exquisito los poemas que he leído, y algunos de ellos me han inspirado. Entonces, en honor a la publicación de Carmen, que aunque no nos conocemos, pienso que es un buen encuentro, voy a hacer este poema, que es el 75. Yo le voy a llamar, a mí siempre me gusta hacer una pregunta, porque lo importante no son las respuestas, sino establecer preguntas para seguir buscando. Y le voy a llamar ¿Quién dijo? La memoria se ha vuelto impenetrable, arrastra su pura inconsistencia sobre el rugoso esparto del camino. Ha perdido su rostro, nuestro rostro, el pálido color de la sonrisa. Ha perdido su rostro, nuestro rostro, el peso de los huesos que reclinan la vida extenuada. ¿Quién dijo que nos pertenecía? Impasible nos mantiene sujetos al magma de la tierra. Nos mantiene sujetos al magma de la tierra. La pisamos y deja latiendo en la cuneta un ruido de silencios o de amores quebrados, qué sé yo. ¿Quién dijo que nos pertenecía? Impasible nos mantiene sujetos al magma de la tierra. ¿Quién dijo que nos pertenecía? Extendiendo el futuro en una sola dimensión. ¿Quién dijo que nos pertenecía? Impasible nos mantiene sujetos al magma de la tierra. ¿Quién dijo que nos pertenecía? Extendiendo el futuro en una sola dimensión. Bueno, pues muchísimas gracias. No he dicho nada porque no lo sabía. Total, que como ella dice, a veces hay que improvisar. Y muchísimas gracias. Ahora el momento
importante redacta cuando Carmen firma su libro. Sabéis que habéis visto que realmente el grupo de estos amigos es cierto, porque esto es algo inaudito, no me había pasado nunca. Así son los amigos.